buenos días, ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, este espacio en el que recuerda vas a poder resolver todas tus dudas con respecto a nutrición. Las líneas ya están abiertas, 31 22 11 90, 36 47 18 83. Si nos acabas de sintonizar, estás escuchando el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. El día de hoy, mi queridísimo Toño en los controles, César en las cámaras, y recuerda de este lado del micrófono tu maestra de nutrición clínica, Luisa Ortega. Estamos comenzando este lunes con un tema que es seguimiento de lunes anteriores. Estamos hablando acerca de las características de la alimentación saludable. Recuerden que hemos hecho con mucha insistencia, hemos hecho hincapié en que una alimentación no puede calificarse con categorías morales, una alimentación no puede ser ni mala ni buena, inclusive los alimentos. Pero el día de hoy, la idea es terminar de darte las herramientas para que tú puedas calificar una alimentación como adecuada o no adecuada. O sea, de repente es muy común que lleguen los pacientes y me pregunten, oye Luisa, ¿y esta dieta está buena? Oye, ¿sí está bueno hacer esto? Bueno, yo siempre trato de explicarles para que, bueno, tú como paciente, tú solito puedas decidir si eso es algo saludable o no saludable, o adecuado o no adecuado. Entonces, recuerda que son 5. Apréndetelas muy bien. Ya habíamos dicho que la primera característica es que sea completa. Eso quiere decir que tenga todos los macronutrimentos y micronutrimentos. Significa que debe tener tanto carbohidratos como proteínas, como lípidos, como minerales, vitaminas, agua y fibra, ¿sí? Ok. Dijimos también que tiene que ser suficiente. Habíamos hablado de que las cantidades o las calorías que necesita cada persona para cada situación de vida van a ser muy diferentes. Entonces, la cantidad de calorías que necesita una mujer durante su embarazo es diferente que cuando no está embarazada, por ejemplo. Entonces, una alimentación tiene que ser suficiente, que tiene que ver con una cuestión de cantidad para situación de vida específica. Y el día de hoy vamos a hablar de que la alimentación tiene que ser también inocua. Esto significa que tiene que estar libre de patógenos o de bacterias o de parásitos. Cualquier sustancia ajena a nuestro cuerpo que pudiera enfermarnos. El que tenga que una alimentación esté o que un alimento esté sucio, por supuesto, parte de una alimentación saludable. ¿Por qué? Porque nos enferma. Digamos que nuestro cuerpo lo entiende como algo, como un cuerpo extraño, y empieza a crear una serie de mecanismos para defenderse de este cuerpo extraño. Esa serie de mecanismos que tiene que crear nuestro cuerpo, pues se traduce en infecciones, por ejemplo, ¿no? Y entonces, normalmente a nivel gastrointestinal lo que sucede es que nos da una gastroenteritis, o sea, tenemos problemas de vómito, quizás de diarrea, y eso le mete o somete al cuerpo a un estrés completamente innecesario. Entonces, si tú estás yendo a esos taquitos que te gustan tanto, pero cada que vas se te suelta el estómago, ¿qué crees? Esos taquitos o esa salsita o eso que te estás comiendo no es parte de una alimentación saludable. Ay, que al cabo me depuro y siento que como que me suelto. No me digan que no, si me lo han dicho con tanta frecuencia mis pacientes que yo al principio pensé que era broma, se los juro que no. Muchos traen en la cabeza que el que se te sueltes tantito el estómago te limpia. Pues créanme que no. Ese te limpia es una respuesta del organismo a algo que no está bien, ¿sí? Y eso puede someter al organismo a un proceso inflamatorio crónico y puede traer reacciones en el cuerpo completamente indeseables y que van a disminuir tu calidad de vida. Así es que no te sometas a diarreas, a estreñimientos crónicos o a situaciones de vómito, ¿sale? Si un lugar no está limpio o si te estás dando cuenta que vas ahí te enfermas, por más bueno que esté el taco o la torta, por favor, deja de comértelo. Seguramente tiene parásitos o tiene bacterias o tiene algo que no está siendo adecuado. Así es que te invito a que en tu alimentación una de las características sea que está limpia. Recuerden que frutas y verduras son alimentos que van a tener mucho contacto con la tierra. Por eso es tan importante que lavemos y desinfectemos absolutamente todo. Todos los vegetales y todas las verduras, ¿sale? Agua, jabón, y puedes también hacerlo con, digamos, desinfectantes, pues, que te mantienen con los patógenos en margen, ¿sí? Que no van a hacerte daño. Entonces, lavar y desinfectar frutas y verduras, y si estás yendo a algún lugar que te cae mal, deja de hacerlo. Esa es la característica. Está sencillo, o sea, que esté limpio, ¿no? Ahora,
el tema de hoy, así como fundamental, va a ser el qué significa que una alimentación sea equilibrada. El que sea equilibrada tiene que ver con la cantidad de carbohidratos, la cantidad de proteínas y la cantidad de lípidos que va a contener tu dieta. Supongo, bueno, les voy a platicar. Hay algo que se llama el plato del buen comer. El plato del buen comer es una guía que el gobierno mexicano hizo para poblaciones mexicanas, que es una representación gráfica de todo lo que debe haber en un plato por colores, digamos. Entonces, si yo juntara todo lo que me como en un solo plato, la forma en la que se debería de ver tiene que parecerse a esta guía de colores que el gobierno mexicano hizo para nosotros. Está dentro de una de las normas oficiales mexicanas que nos explica cuáles son las características de una alimentación para un mexicano. Les voy a decir, esta representación es una de las más aceptadas ya a nivel internacional porque antes del plato del buen comer existían estas pirámides que yo estoy segura que todos vieron en la parte de atrás de las cajas de cereal. Venía una como pirámide donde venían cuáles eran los alimentos en la base que tenías que comer con mayor cantidad y iban hacia arriba con la puntita terminando hasta los alimentos que tenías que comer con menor cantidad. El problema de esta pirámide es que la idea era, bueno, que la parte de abajo, que es la base, se entendiera como que esa es la base de tu alimentación, entonces venía como todo verde, ¿no? Pero la gente lo entendimos al revés y entonces pensábamos que lo más importante era lo de hasta arriba, ¿no? O sea, visualmente confunde un poco. Hay unas otras representaciones que son una especie como de gráficas y tampoco eran como muy claras y entonces de repente se nos prendió el foco a los mexicanos y dijimos, vamos haciéndolo en un plato, ¿sí? Entonces este plato realmente ya se está comenzando a utilizar no solo en México, sino en Estados Unidos y en lugares de Europa, ya supe de algunos reportes. Entonces es una representación muy bonita porque viene para empezar con 3 colores en la parte de afuera. Viene como si fuera un semáforo y te explica de manera como rápida cuáles son los alimentos que puedes comer con libertad, que van a ser los que estén contenidos en la parte del verde, ¿no? Como en un semáforo, si dice verde es bien, ve, puedes avanzar, puedes comer de eso. Lo que está contenido en la parte verde o en esta parte del círculo o del plato verde son las frutas y las verduras. En la otra parte del plato, que es la parte amarilla, que es lo que tienes que comer con moderación, o sea, frénale a la velocidad a la hora de estar comiendo, son los alimentos que están contenidos en el grupo que se llama cereales. Que recuerden, vamos a tener todo un programa acerca de grupos de alimentos, pero los cereales van a ser aquellos que vengan de el arroz, del trigo, el centeno, las galletas, los hot cakes, las galletitas de animalitos y todas esas cosas van a estar contenidas, la tortilla, etcétera, etcétera, en esta parte que quiere decir que sí los debes de comer, pero con moderación. Y en la última parte, en la parte que está como con rojo, vamos a tener tanto el grupo de las leguminosas, que son todas aquellas que vienen en una vaina, y el grupo de los alimentos de origen animal, que vamos a tener pollo, pescado, res y atún y su subdivisión que se llama lácteos, ¿sí? Lácteos obviamente pues de origen, digamos, animal, ¿no? O sea, la leche de vaca y algunos casos por ahí. ¿Por qué está en rojo? Bueno, en rojo es porque tienes que disminuir muchísimo la velocidad con la que consumes estos alimentos. Va a ser por 2 razones. Las leguminosas son porque en muy poquita cantidad nos dan demasiadas calorías. No quiere decir que es un alimento malo, al contrario. Las leguminosas, como los frijoles, te dan un aporte alto en fibra, te dan un aporte alto en hierro y te van a dar proteínas de origen vegetal. Son una excelente fuente de fibra, así es que son excelentes, pero en muy poquita cantidad te dan demasiadas calorías que si no estás haciendo suficiente actividad física o no sabes combinarlo con otros alimentos, pueden darte en su exceso pues un aumento de peso, ¿no? Y los alimentos de origen animal, recuerda, tienes que disminuir su consumo porque tienen un alto contenido de grasas saturadas, que son las que tienen afinidad de pegarse a las arterias. Así es que quiero que visualices, que durante un segundito pienses en este plato en el que vas a tener 3 colores, los del semáforo, verde, amarillo y rojo. El verde es lo que puedes comer en mayor cantidad. Ahora, ojo, aquí el plato del buen comer está hablando de grupos de alimentos, digamos que de manera muy general. Cuando nosotros calculamos una dieta, cuando cualquier profesional de la salud va a calcular una dieta, tiene que proporcionar
o tiene que darle porcentajes a los macronutrimentos. Significa cuánto le voy a dar al paciente de carbohidratos, cuánto de lípidos y cuánto de proteínas. Regresando del corte, te voy a platicar cuáles son las pautas para decidir estos porcentajes. Regresamos. Ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, este espacio en el que, recuerda, vas a poder resolver todas tus dudas de nutrición. El día de hoy estamos hablando acerca de las características de la nutrición saludable, de una alimentación saludable. Antes de irnos al corte estábamos platicando acerca de cuáles son las características de una alimentación equilibrada. Les platicaba para que les pudiera quedar más claro el tema acerca de esta representación gráfica que el gobierno mexicano tiene estipulada en una de las normas oficiales mexicanas para guía de la población de cómo debe ser una alimentación durante un día. ¿Sí? Les decía que es como un semáforo, tiene 3 colores, donde vamos a tener las frutas y verduras en la parte verde, lo moderado o los cereales en la parte amarilla, y lo que tienes que comer, digamos, con un poco de, bajándole a la velocidad, los alimentos de origen animal y las leguminosas. No porque sean malos, ojo, sino porque en grandes cantidades los alimentos de origen animal nos van a dar un exceso de grasa saturada que no es bueno para nuestras arterias, porque digamos que en la población mexicana no somos capaces de procesarlos con eficiencia, ese tipo de grasas, y las leguminosas porque en su exceso vamos a tener demasiadas calorías que si no estás haciendo suficiente ejercicio, pues te dan un aumento de peso, ¿no? Entonces, les decía que los profesionales de la salud vamos a tener que tomar en cuenta una serie de cosas para poder decidir cuál es la proporción de carbohidratos, lípidos y proteínas que debe un paciente de consumir. Entonces les voy a platicar así como rápido. Lo primero que vamos a decidir son los gramos de proteínas. Las proteínas en la dieta van a servir para diferentes cosas, no solamente para la formación de masa muscular, sino también para mantener nuestro sistema inmune, digamos que funcional. Nuestros digamos que soldaditos o el sistema que se necesita como de escudo para protegernos, necesita de proteínas para poder funcionar de manera normal. Digamos que necesita transportadores, y estos transportadores están hechos de una capita que necesita proteínas para poderse transportar de manera normal. Entonces nuestro sistema inmune necesita proteínas, no solo es para formar músculos, ¿sí? Digamos que las proteínas son como los ladrillitos para formar las nuevas paredes, que vamos a llamarles músculos, por ejemplo. Es para lo que de manera general entendemos que las proteínas se necesitan en la dieta, pero no es la única cosa para la que vamos a necesitar proteínas, ¿sale? Las proteínas, recuerden, van a venir de 2 fuentes diferentes. Vamos a tener proteínas de origen vegetal y también vamos a tener proteínas de origen animal. Las proteínas de origen animal son aquellas que se van a parecer un poco más a las nuestras, por lo que nuestro cuerpo las puede fijar o las puede absorber o las puede pegar mejor a nuestras paredes, porque digamos que las conoce, ¿sí? Conoce mejor su codificación. Y las proteínas de origen animal también son excelentes, pero son proteínas, digamos que incompletas. Tenemos que buscar completarlas con diferentes grupos. Ya en algún momento habíamos hablado de que hay una combinación que se llama cereal leguminosa, en la que si yo combino un cereal, vamos a decir una tortilla, con una leguminosa, vamos a decir frijol, o sea, un taco de frijol, voy a tener proteínas un poco más completas que mi cuerpo es capaz de leer de mejor forma. ¿Cómo voy a decidir cuántas proteínas necesito? Pues, ¿qué crees? Depende de cuánta proteína traigas, por ejemplo, de tu masa muscular. Para eso, nutricionalmente hablando, tenemos que hacer una revisión, y la manera más fácil, la manera más común de hacerlo es a través de un estudio que se llama plicometría, o un estudio antropométrico, que medimos tus pliegues, o digamos que medimos las bolsitas en las que guardas grasa, medimos circunferencias y demás, y a través de una serie de fórmulas vamos a decidir cuál es la cantidad o la proporción de masa muscular y masa grasa en el cuerpo. Si eres una persona que ya está haciendo ejercicio y trae una deficiencia de masa muscular, pues los gramos de proteína que necesitas en la dieta quizás van a tener que ser más altos que en una persona que tiene una masa muscular adecuada, ¿no?
Entonces, ¿de qué depende la cantidad de proteínas que demos en una dieta? De la cantidad de masa muscular que tiene el paciente y también de otra situación, de sus exámenes de laboratorio. Vamos a decir que es un paciente que se hizo sus exámenes y nos damos cuenta que trae, por ejemplo, un así marcador clave y rápido, la albúmina disminuida. Y dices, yo tengo la albúmina disminuida. Pues, ¿qué crees? Probablemente no estás teniendo suficiente nutrición o suficientes proteínas, no estás adquiriendo proteínas de buena calidad. Y entonces traes algún laboratorial, alguna parte de tus exámenes de sangre alterada. Esas son el tipo de cosas en las que nosotros, los profesionales de la salud, nos fijamos para decidir cuántas proteínas necesitas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, las proteínas en general se van a decidir según los gramos de proteína por kilo, ¿no? Lo normal es que cada persona necesitemos en paciente sano, en paciente que tiene una actividad física moderada, alrededor de 1 gramo de proteína por kilo de peso, ¿sí? Si yo peso 60 kilos, yo necesito, como persona sana con actividad física moderada, alrededor de 60 gramos de proteína en el día. 60 gramos de proteína no significa 60 gramos de carne, no significa eso. Es en general, ¿sí? Ahora, ¿cómo decidir eso? Bueno, si yo estoy en un problema de salud, vamos a decir que yo estoy en el hospital, mi desgaste de proteínas es mucho más alto, entonces los gramos de proteína que necesito por kilo van a ser más altos, ¿sí? ¿Ya se fijaron que calcular una dieta no es tan sencillo? ¿Sí? Por eso es tan importante que les quede claro que cuando empiezan un plan de alimentación no puede parecerse ni siquiera al que está llevando mi amiga o mi vecina o mi tía o el que le funcionó a no sé quién, que hasta los gramos de proteína son increíblemente individualizados. Son por kilo de peso para empezar y es muy difícil que 2 amigas, a pesar de que hagan lo mismo, tengan la misma cantidad de proteínas para una dieta, ¿no? La misma necesidad, ¿sí? Esto también va a depender de tu función renal, ¿sí? Si es un paciente que tiene una función renal disminuida o que sus riñones funcionan un poco menos, pues la cantidad de proteínas que va a necesitar probablemente va a ser menor. La cantidad de proteína que necesita un paciente que tiene diálisis, por ejemplo, o no, va a ser diferente, ¿sí? Entonces, ojo, la cantidad de proteínas va a depender de una serie de cosas que el profesional de la salud tiene que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, nada de que, yo me pongo a comer puras proteínas que al cabo, no. La carrilla que le metemos al pobrecito de nuestro riñón es tremenda cuando hacemos ese tipo de dietas como tan extremas, ¿no? Entonces, ojo. Los gramos de proteína son individualizados y se deciden dependiendo de la cantidad de masa muscular o la proporción de masa muscular y masa grasa que hay en tu cuerpo. Tiene que ver también con cómo está tu sistema inmune, tiene que ver con cómo están tus laboratoriales, ¿sí? Tu reserva proteica en sangre se llama. Vamos a hablar también de cuál es la función renal del paciente, ¿sí? Y bueno, finalmente, pues cuál es su necesidad, qué está buscando, ¿no? A lo mejor es un paciente que tiene buena masa muscular, pero va a empezar a hacer más ejercicio y se quiere marcar y entonces la necesidad es otra, ¿no? Entonces, ojo, ¿cuánto? Pues es por gramos de proteína por kilo de peso, así es como lo decidimos. En general, una alimentación tiene que llevar alrededor del 15% de proteínas. Si nosotros ponemos todos los alimentos en un plato, vamos a decir que ese es nuestro 100%. Aproximadamente el 15% de ese plato, de entre un 15 hasta un 20-25%, puede provenir de fuentes que nos den proteínas, tanto vegetales como proteínas que son de origen animal. Así es que, ojo, 15%, entre el 15 y el 20, todavía hasta el 25 nos podemos así ir un poquito hasta arriba, va a ser de proteínas que nos van a ayudar a formar, digamos, esta barrera digamos que de defensa del cuerpo y nuestra masa muscular. Ahora, lo siguiente que vamos a decidir va a ser los carbohidratos, estos famosísimos que nos van a servir para tener suficiente energía. Recuerden que los carbohidratos pueden venir o se dividen en 2 partes, tanto los complejos como los simples. Carbohidratos complejos quiere decir que nos van a dar energía de más largo plazo, ¿sí? Digamos que administran nuestra energía de manera como mucho más inteligente, por así decirlo, y los carbohidratos simples. Los simples son aquellos que van a elevar con mucha velocidad el azúcar en sangre y que nos dan picos de glucosa y que estimulan una reacción o una respuesta de la insulina, que es esta hormona que se dedica a
digamos que también administrar la energía en el cuerpo, pero que cuando está demasiado presente en sangre o que cuando su concentración en sangre es demasiada, pues puede tener efectos inadecuados en la salud, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar que el consumo de carbohidratos en la dieta siempre venga de fuentes de carbohidratos complejos. Solo existen carbohidratos complejos y simples, no existen de otros, ¿sale? Existen otras cosas que se llaman calorías vacías, pero los carbohidratos se dividen en complejos y simples. Regresando al corte, les voy a platicar cómo es que los profesionales de la salud vamos a decidir esa cantidad de carbohidratos en la dieta, porque también va a depender de tu actividad física y, ¿qué crees?, de las horas de sueño que tengas. Regresamos. El día de hoy estamos platicando acerca de el cómo va a ser equilibrada una alimentación. Recuerda que estábamos hablando acerca de que la proporción que guarden los macronutrientes en nuestra dieta va a darnos la pauta para sentirnos mejor. Esta proporción va a depender de una serie de características de cada uno de los pacientes. Ya les platiqué más o menos cómo es que nosotros decidimos la cantidad de proteínas que una persona necesita, dependiendo de diferentes factores. Antes de irnos al corte, estábamos platicando acerca de cómo es que vamos a decidir la cantidad de carbohidratos que alguien necesita en una dieta. Les decía que esto va a depender de la actividad física, o sea, el qué tanto te mueves, cuántas horas estás despierto y también cuántas horas duermes. Vamos a tener todo un programa acerca de el sueño reparador, que es este sueño en el que vamos a poder, en el que nos despertamos descansados y que va a tener una serie de características, pero finalmente que tiene que ver con cómo dormimos, pues, ¿no? Qué tanto estamos pudiendo, digamos que tener suficiente energía para funcionar al día siguiente, ¿no? Una calidad de vida va a ser la suma de diferentes cosas, o sea, cuánto me estoy moviendo, cuánto estoy pudiendo descansar, qué actividad física estoy realizando y qué alimentación estoy llevando. Los carbohidratos nos dan energía y entonces esta energía va a tener que ser administrada durante el día para que nos alcance, para podernos movernos, etcétera, ¿no? Este gasto de energía va a causar un desgaste y voy a necesitar repararme, y esto lo logro con las horas de sueño. Por eso es tan importante cuánto estás descansando, qué tipo de sueño estás teniendo, ¿sale? Sueño reparador. Pero bueno, los carbohidratos tienen que ver con la energía. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ya en algún momento en que los carbohidratos tienen que ver con cuánto me muevo, así de fácil? Porque si yo soy una persona que no me estoy moviendo para nada, no voy a poder tener un consumo tan alto como una persona que hace ejercicio, ¿sí? El otro día, o la semana pasada que estábamos hablando, por ejemplo, de ejercicio en los niños, nuestra experta nos platicaba del tipo de alimentación que se sugiere para antes de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque necesito energía que me administre de manera inteligente la glucosa para poderme mover y no sentirme mal a la hora del ejercicio. Es decir, antes de ejercicio necesito carbohidratos complejos, ¿sí? Para que la glucosa se administre de manera paulatina y yo me sienta bien, ¿sale? Entonces, en un atleta, alrededor del 70% de su alimentación en un día tiene que provenir de carbohidratos que vamos a adquirir a través, por ejemplo, de los cereales y de las frutas y de los lácteos, por ejemplo, ¿sí? De estos tres grupos de alimentos. Vamos a necesitar para una persona que no realiza actividad física, pues una cantidad menor, alrededor del 50% de los carbohidratos. Inclusive vamos a tener que ajustar los gramos de carbohidratos para una persona que padece por ejemplo, prediabetes, y va a ser diferente para una persona que ya tiene diabetes. Inclusive, entre dos pacientes que tengan diabetes va a ser diferente la cantidad de carbohidratos, inclusive el horario en que tiene que consumirlo, porque los pacientes diabéticos, el tipo de tratamiento que están llevando pues puede ser muy diferente. Puede ser que un paciente simplemente esté llevando un consumo de una pastillita que va a disminuir la cantidad de azúcar en sangre, o puede ser que esté llevando una terapia ya con insulina. Entonces los gramos de carbohidrato van a ser también
individualizados, depende de actividad física, de horas de sueño, de situaciones base o de patologías base como una diabetes, por ejemplo. Va a depender de la actividad física y de lo que estemos buscando hacer, ¿no? Si yo soy una persona que no hacía ejercicio y quiere empezar a hacerlo, pues voy a necesitar una cantidad mayor de carbohidratos para no sentirme mal. El tipo de carbohidratos que elijas también va a ser importante. Recuerden, solo existen dos: carbohidratos complejos, que son aquellos que tienen fibra, y los carbohidratos simples, que son aquellos que no nos dan fibra, que vienen en los dulces y en los jugos, que simplemente nos van a ayudar a sentirnos por un segundo bien y ya luego nos hacen sentirnos como cansados, que nos dan el bajón, en pocas palabras. Estos carbohidratos los encuentras en jugos, en dulces, en postres y en refrescos, que son los que tienes que retirar de tu dieta. Los que sí debes de consumir son aquellos que tienen fibra, que los vas a encontrar en cereales completos como la tortilla, como el arroz, etcétera, ¿sí? Ahora, lo siguiente que tenemos que decidir son cuánto le vamos a dar de grasa al cuerpo. Recuerden que no solo es el cuánto, sino qué tipo de grasa. Vamos a buscar aceites vegetales que nos van a ayudar a mantener nuestros niveles de lípidos en sangre normales, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a decidir? Pues ya habiendo decidido las proteínas y los carbohidratos, el resto del porcentaje va a venir a través de las grasas o de los aceites. Ahora, esto también va a depender de si tienes una vesícula, por ejemplo. Si no tienes vesícula, pues obviamente la cantidad de grasa en la dieta va a tener que ser diferente. Así es que ya se dieron cuenta que la cantidad de proteínas, de carbohidratos y de lípidos y la proporción que tiene que guardar tiene que ser prescrita como si fuera un medicamento, de manera increíblemente individualizada, porque depende de tu condición, tanto de tus laboratoriales como de tu masa muscular, como de la actividad física, como de la cantidad de sueño que estés teniendo, y si hay patologías de base como el que no tengas una vesícula, por ejemplo, o el que tengas una diabetes, inclusive una hipertensión, ¿no? Entonces, ojo, no pueden ponerse a hacer dietas de manera así como de la nada, porque estamos hablando como de los temas más básicos, que es la alimentación, que tiene que ser equilibrada. El hecho de que sea equilibrada tiene que ver contigo, ¿sale? Entonces, bueno, espero que les haya quedado claro. Y el día de hoy les quiero platicar algo que acabo de leer en el periódico, que mi queridísimo Toño me pasó por acá, que me da mucho gusto. Es una nota que salió el día 4 de abril en un periódico que habla acerca de que nuestro secretario de Salud, el señor Jaime Agustín González, trae una propuesta en la que la intención es sustituir las frituras por menús balanceados, más la asesoría de un nutriólogo para disminuir la obesidad en las escuelas. Me parece una nota excelente. Resulta que se va a hacer un primer foro internacional de obesidad infantil el día 8 de abril en nuestra ciudad, y va a haber la participación de especialistas de talla internacional. Va a estar el secretario de Salud y, bueno, de otros estados también, ¿no? La idea es ayudar a que, bueno, idealmente los chiquitos traigan sus loncheras, pero muchas veces esto no se puede. Entonces va a haber comedores donde va a haber una nutrióloga, o al menos esta es la propuesta, ¿no? Para quitar todas estas tienditas que no necesariamente venden cosas saludables. Así es que me encanta la propuesta. Qué bueno que vamos a estar al pendiente acerca de qué se hable en este foro. Vamos a seguir con la participación del público, que nos dan por aquí algunas dudas. Silvia Martínez, de 62 años, nos dice que sí recomiendo unos productos que se venden ya de manera como muy común, que empieza con H la marca. Mira, Silvia, yo no doy recomendaciones de ninguna marca. Te voy a decir que te acuerdes que para decidir cualquier consumo de cualquier vitamina, mineral o inclusive cantidad de fibra y agua en tu dieta, tienes que ir con un profesional de la salud. Ve con tu profesional de la salud y observa con él cuál es el tipo de tratamiento que debes de llevar, ¿sale? Aida Cárdenas dice, ¿el té verde adelgaza? Dice, el médico me lo recetó con propóleo para dar energía. Aida, a lo mejor te está viendo bajona de energía por alguna razón y decidió darte un poquito de miel para que tuvieras carbohidratos en tu dieta, y además el té verde tiene una sustancia que tiene un efecto parecido al de la cafeína en nuestro organismo, que tiene como propiedades psicoactivas, que te mantiene alerta. Entonces quizás si te vio a lo mejor cansadona o algo, por eso lo decidió. Adelgaza, lo que adelgaza va a ser
que te muevas, y si te está dando el té verde para que te despiertes y te muevas más, pues vas a bajar de peso por moverte, no por el té verde, ¿sale? David Rubio, de 34 años, la semana pasada nos escribió para decirnos que ha estado a dieta, en una dieta a base de pollo y verduras, y que qué más puede comer porque pues ya se aburrió. Mi recomendación, David, es que busques más fuentes de verduras, o sea, trata de estar variando las fuentes de las verduras. Hay muchísimos colores y muchísimas opciones que puedes tener, y las fuentes de proteínas, recuerda que no necesariamente tienen que ser de origen animal, puedes buscar proteínas de origen vegetal también, ¿no? O sea, combinar, por ejemplo, las leguminosas en tu dieta. Marisela nos decía que qué come alguien que trabaja de noche. Exactamente lo mismo que alguien come de día, simplemente tienes que buscar que se adapte a sus nuevos horarios. Y Jorge nos dice que una persona con hemorroides, que nos decía desde la semana pasada, te decía, Jorge, si quieres platicarnos tu caso completo, en general los hemorroides tienen que ver con una falta de digamos que cómo integras o la proporción con la que estás consumiendo los dos tipos de fibra que hay. Entonces vamos revisando tu dieta. Lo que puedes hacer es escríbeme el diario dietético, escríbeme qué estás consumiendo, mándamelo al correo y con todo gusto te puedo ayudar a decidir si lo que está pasando es una mala proporción entre los tipos de fibra que consumes, o es falta de líquidos, o es falta de actividad física, ¿sale? El día de mañana vamos a tener un muy buen tema, así es que no te lo pierdas. Vamos a estar hablando de los grupos de alimentos y del plato del buen comer, que ya les di la introducción el día de hoy. Los voy a dejar con un programa más del doctor Gilberto Priego, este programa que se llama Quiero Vivir. Que tengas una excelente semana.